Muy buenas noches, bienvenidos sean a De Cursos Televisivo, espacio de entrevistas académicas del Centro de Estudios Superiores Universitarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre las redes sociales digitales. Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que parecen ser herramientas de ocio, pero que en realidad están penetrando fuertemente los usos y nuestras interacciones cotidianas, ¿no? Desde la comunicación interpersonal, la educación, la economía, el marketing, el espectáculo, pero también la política. Justamente es la política lo que este año está de boga, ¿no? Y la gran pregunta que muchos dirigentes de campañas políticas se hacen es si realmente las redes sociales influyen en el voto ciudadano o en la participación política, ¿no? Sobre esto hay diversas interpretaciones. Algunos tienen un diagnóstico más positivo sobre las redes sociales, que realmente fomentan la asociación de personas, la agregación de demandas, la acción colectiva en general. Pero también existen interpretaciones negativas que dicen que fomentan los populismos de derecha, que fomentan las noticias falsas, incluso los linchamientos sociales, ¿no? Entonces no hay una sola interpretación sobre qué están haciendo las redes sociales a la democracia. Pero para hablar de este tema, a partir de datos que han sido generados por la encuesta del Foro Regional, es una encuesta que se realiza periódicamente cada año para el eje metropolitano, realizada por Ciudadanía. Tenemos precisamente una investigadora de esta institución, Ilse Monasterio. Ella es socióloga, investigadora de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública. Gracias, Ilse, por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias, Alex. Yo me encuentro muy complacida de poder presentar esta temática que, como bien lo mencionaste, está en boga, no solo porque forma parte de nuestra cotidianidad, sino también porque en este contexto político, en estas vísperas electorales, yo creo que es un tema urgente a poder analizar. Bien, Ilse, te propongo ir por tres temas grandes. El primero sobre acceso y uso de las redes sociales. El segundo, sobre cómo influyen estas redes sociales en la participación política o el ciberactivismo, que es una participación política más informal, ¿no? Y en tercero, cómo influye esta vez, pero en el voto ciudadano, en contextos electorales como en el que tenemos en este año, ¿no? Entonces, empecemos por el tema de el acceso y el uso. ¿Cómo estamos accediendo? ¿Cómo vamos en acceso a Internet y redes sociales en el eje metropolitano? ¿Realmente somos un país conectado o existen brechas profundas? Muy bien, en torno al acceso al servicio de Internet como tal, según datos de la ATT, informan que existe una duplicación de conexiones al servicio de Internet. Este dato también se puede corroborar con la encuesta que mencionabas anteriormente, que se ha realizado a cargo de Ciudadanía, donde dicen que más del 51% de la población accede por lo menos una vez al día al servicio de Internet. Entonces, el acceso al Internet ya se ha masificado. Sin embargo, existen brechas muy importantes, brechas todavía fuertes, que precisamente son sesgos que impiden que la población o que la ciudadanía históricamente relegada pueda acceder a la información y por ende a las herramientas de acceso a la difusión que pueden proporcionar el Internet y las redes sociales. Hablando acerca de las brechas, como te mencionaba, la población históricamente relegada o la población que siempre ha estado marginada de la información pública o del acceso a la cosa pública, sigue siendo la población que está accediendo en menor medida al Internet. Es decir,
la población de lengua materna indígena, la población que percibe menores ingresos económicos y la población que tiene menor nivel de acceso educativo. ¿Tú crees que estas brechas afectan la participación política? Claro que sí, claro que afectan, y esa también debería ser una preocupación, ¿no? y un tema importante para subsanar por los tomadores de decisiones, ya que una ciudadanía que se encuentra informada es una ciudadanía que también está consciente de las decisiones y acciones de sus políticos y gobernantes. Es una ciudadanía que está haciendo seguimiento y vigilancia a las políticas que se están tomando, y también el hecho de que esta ciudadanía no pueda acceder a estos espacios de información lo deja al margen de participar, por ejemplo, en los mecanismos de organización que presentan las redes sociales digitales. Si partimos el campo político en oficialismo y oposición, ¿crees que hay una brecha digital entre estas dos tendencias nacionales? En cuanto a los militantes, en cuanto a incluso a las habilidades que tienen para acceder a estos medios digitales en las campañas. Hoy hablan mucho de guerra sucia, de guerra digital. ¿Cómo crees que están accediendo? Yo creo que ese punto es un punto muy interesante que merece análisis. Por el momento no hay un dato que pueda indicar que alguna fuerza política está accediendo de una u otra forma en particular o de alguna manera más fuerte en torno a algún partido político, organización política o de este tipo. Sin embargo, lo que tú dices, lo que mencionas es bien interesante, ya que tanto el oficialismo como la oposición ya ven en las redes sociales digitales una herramienta. Esto se ha visto reflejado en el pasado referéndum, ¿no? En las mismas palabras del presidente Morales, él decía o aludía a su derrota a las redes sociales. Esas son palabras fuertes, palabras que están cargadas de mucha significancia, ¿no? Posterior a eso se crea la dirección de redes sociales en el gobierno. Otra de las políticas que se toman a raíz de esta consulta electoral es la capacitación de los guerreros digitales. Sin embargo, la oposición tampoco se queda de lado, ¿no? También podemos ver múltiples colectivos, como el colectivo Bolivia dijo no, que ha tenido su germen precisamente en estas redes sociales. No estoy queriendo decir que se ha quedado ahí, sino que ha sido el germen de organización o de difusión de sus ideas. Bien, y antes de seguir en el tema electoral, quiero tocar este tema que es anterior a lo electoral. Muchas veces cuando se habla de redes sociales y política, se piensa que se reduce a votos, a campañas electorales, incluso a la propia campaña del 21F, que ha sido bastante importante en los últimos 3 años. Pero en realidad, el Internet y las redes sociales, como tú sabes bien, Ilse, ya antes de eso y hasta ahora continúa sirviendo como plataforma de causas sociales y ambientales, ¿no? Lo que se llama el ciberactivismo. Entonces, entremos al ciberactivismo. ¿Qué es el ciberactivismo? El ciberactivismo es la actividad política, social, organizativa, que está realizada a través de herramientas digitales, ¿no? En el ciberactivismo juegan múltiples actores, como son el gobierno digital, los ciberactivistas, por ejemplo, en Bolivia tenemos la AGETIC, que son instituciones que están ya presentes en la dinámica digital, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas es cierto.
el fenómeno de las redes sociales, si bien en Bolivia, como en muchos países de Latinoamérica, es corto, ya ha generado múltiples movimientos. A nivel mundial tenemos el caso de la primavera árabe, el M15, y también aquí en Bolivia ya ha tenido su escenario. Por ejemplo, en el manzanazo que ha ocurrido en Santa Cruz, que fue una lucha por recuperar espacios culturales, o como ya mencionábamos, en lo del 21F. Pero fuera del activismo en las calles a través de las redes sociales, también se dan el fortalecimiento de causas sociales a través de las redes digitales. En Bolivia esto es muy utilizado, principalmente por la población joven del país. Las redes sociales son un recurso que se utiliza mucho. Entre las causas más suscitadas por la población joven del país en particular, pero la población boliviana en general, son causas medioambientales, causas feministas. También podemos ver mucho lo que es movimientos animalistas que participan o que generan, se organizan a través de las redes sociales digitales. Esto evidentemente es algo nuevo, y como decías tú, ¿no? Las redes sociales digitales no son el mensaje, sino el medio. Entonces, son una herramienta que simplemente está permitiendo amplificar una acción política o social. Y también, ¿de qué formas se utilizan las redes sociales? Si bien este es el objetivo, amplificar el mensaje, ¿qué formas de acción política están realizando los ciberactivistas con las redes? Claro, así específicamente, por ejemplo, las redes nos dan la multiplicidad de herramientas para que se pueda desarrollar desde encuestas de opinión hasta organización de mitines, debates públicos. Hace poco estaba viendo, por ejemplo, en Santa Cruz, que se estaba organizando un debate público entre oficialismo y oposición. Eso no era impensable hace unos 10 años, y todo eso gracias a las plataformas digitales. Ya, aquí te voy a hacer una pregunta bastante polémica y bastante importante. ¿Las redes sociales inhiben o fomentan la participación política? Yo leí algunos estudios precisamente de Daniel Osorio y tuyo anteriores que decían que más bien parecía que estaban inhibiendo, pero sin embargo ahora parece que la tendencia es otra, que parece que las están más bien fomentando, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo va esto? A ver, existen dos tendencias fuertes respecto a las redes sociales y el involucramiento político ciudadano, ¿no? La primera es la que menciona que las redes sociales inhiben, desgastan los movimientos sociales, las luchas, que las redes sociales solamente presentan al sujeto en el plano digital, virtual, pero que no se ve una acción concreta. La otra corriente fuerte, y es la que está más bien ya surgiendo, es una corriente más actual, es la que menciona a las redes sociales más bien como una herramienta, como te mencionaba anteriormente, amplificadora, ¿no? Como una herramienta de apoyo a la acción, más que es una herramienta que te ayuda a fortalecer, pero que no se queda ahí. Yo siempre he sido bien escéptica en este punto, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook, que es la herramienta digital más utilizada en Bolivia, si vemos alguna invitación a ser parte de alguna causa, algún mitin de protesta, alguna marcha, vamos a ver que
las personas que dicen asistiré muchas veces exceden los 2.000 participantes. Y eso nos puede llevar a pensar que es una marcha, que es un movimiento fuerte, masivo, que va a tener una concurrencia grande, pero a la hora de la hora eso se queda en un clic, ¿no? A la hora de la hora, cuando la lucha o la causa tiene que ser materializada, eso no se presenta, no se materializa. Entonces, hay esa susceptibilidad, hay esa duda, pero en el análisis de los datos que han surgido en torno a la última encuesta, yo he llegado a la conclusión de que las redes sociales digitales solamente, o sea, te fortalecen o fortalecen tu causa en el sentido del compromiso que estas causas tengan al individuo. Si a vos no te interesa en lo absoluto, no te van a servir para nada. Entonces no creo que sea, como decía yo algún momento, que las redes sociales son como un placebo de sofá, que simplemente te permiten dar un like y te sentís realizado, sino que te pueden ayudar en la medida en que vos estés comprometido con la causa o el movimiento. Entonces, necesariamente tiene que haber una organización previa, una campaña previa, sujetos más o menos como comprometidos para actuar, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que las redes sociales son herramientas que te pueden ayudar a fortalecer una causa que, como dices tú, ya tengan una base sólida. Caso contrario, como hemos visto en un montón de oportunidades aquí en Bolivia, que la causa se desinfla porque una herramienta virtual sin base no sirve de mucho. Y aparte del acceso a Internet, que digamos tenemos varios grupos animalistas, ambientalistas, feministas que tienen acceso a Internet y que de alguna forma eso puede fomentar su participación política, pero aparte de eso, ¿qué otros factores podrían existir para que la gente se anime a participar políticamente? Porque no es una tarea fácil promover causas, organizarse, invertir tu tiempo, ser activista es algo que requiere bastante tiempo, ¿no? ¿Qué otros factores crees que existen ahí? Educación, no lo sé. Más que factores, yo pienso que existen características sociodemográficas, como mencionábamos anteriormente, que están influyendo en la participación o no del ciberactivismo. Por ejemplo, el nivel de ingresos económicos. Normalmente los espacios de organización ciberactivistas están plasmados en estratos del nivel medio o alto. La lengua materna. En las encuestas que realizábamos existe muy bajo apoyo a la participación en redes sociales, a la participación en ciberactivismo, por parte de las personas que tenían una lengua materna indígena. También el hecho del interés en la política. Al momento de cruzar la variable de interés en la política con el apoyo a alguna causa social o política, podíamos observar que había una relación directa, es decir, las personas que tenían mayor interés en la política como tal, también tenían más entusiasmo y estaban más propensos a apoyar alguna causa política a través del activismo en redes. Bien. Bueno, eso era en lo que respecta al ciberactivismo, una participación política más, vamos a decir, informal, pero está también la participación política más formal en el sentido liberal, ¿no?, de la participación, que es el voto ciudadano, que son las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones.
¿Has podido ver que las redes sociales influyen en las decisiones de los votantes? ¿Qué mecanismo explicaría ese efecto? Ya. La actividad política o el hecho electoral que nos ha permitido percibir eso, evidentemente, han sido el pasado referéndum, ¿no? Ahí se vio que tanto por parte del oficialismo y la oposición mencionaban a las redes sociales como protagonistas de alguna manera de la decisión del ciudadano. Unos decían que las redes sociales tenían la culpa, otros decían que no era tan así, que simplemente eran un reflejo de la opinión de la población. Sin embargo, en la encuesta del foro regional se hace la pregunta acerca de cuál ha sido la influencia que han tenido las redes sociales en su voto en los pasados comicios electorales. Y da la sorpresa de que más del 30% de la población encuestada del área metropolitana mencionaba que sí tenía mucha influencia. Entonces, como te mencionaba al iniciar esto, yo creo que las redes sociales tienen que ser un escenario de comunicación que merece mucha atención, y como también se han suscitado en diversos países, hay otro tipo de casos y repercusiones que tienen las redes sociales en relación al voto. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que pasó con Cambridge Analytica, donde las redes sociales han sido la direccionadora del voto a través de alguna campaña política utilizada por algún determinado partido. En Bolivia no sabemos, este tipo de herramientas también puede ser utilizada y como te decía, requiere de mucha atención. Bien, ya para cesar, ahora tenemos, y todos somos testigos, los televidentes también son testigos de las campañas sucias que están siendo desplegadas por redes sociales, donde se están utilizando mucho las noticias falsas. ¿Cómo ves esta situación de noticias falsas y guerra sucia? Algunos dicen que desde el oficialismo se ha dicho que las redes sociales son el basurero también, son un basurero, ¿no? Entonces, parece que también hay cosas negativas, ¿no? ¿Y cómo saber encarar esto? ¿Cómo lo ves? Claro, una de las características que tiene el Internet, las redes sociales, evidentemente es la instantaneidad y la inmediatez de la información. Esto puede ser un beneficio, pero como mencionabas, en muchos casos también es una dificultad, es un problema, porque aparecen estas denominadas fake news, o noticias falsas, o noticias malintencionadas, cuyo objetivo simplemente es crear o especular sobre algo lejano a la verdad, ¿no? Ya hemos visto casos a nivel mundial, por ejemplo en el Brasil, en las elecciones con el actual presidente Bolsonaro, donde se ha difundido, se ha viralizado un montón de fake news, las cuales utilizaban o apelaban a la emotividad o a los valores de la población, en este caso brasilera, para dirigir el voto. En Bolivia no es la excepción. En Bolivia vemos cómo se difunde información que no tiene una fuente fidedigna, información que está distorsionada, e incluso se ve que se está comenzando a difundir información con fecha anterior, o la distorsión de fotografías. Entonces, esto es un problema al momento del voto informado, al momento de la elección adecuada, pero lo único que podemos hacer como ciudadanía es simplemente informarnos, verificar la calidad de la información. No es difícil, así como llega información falsa, también es muy fácil acceder a información fidedigna, verificando las fuentes, comprobando que
que evidentemente sea información real. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Ilse, un tema de actualidad. Agradecemos a los televidentes. Buenas noches.